En la audiencia de hoy vamos a conversar y discutir con Federico Labaña. Fede Labaña es fundador de Viajero Hostel, una cadena de hostels que empezó en Uruguay, pero hoy dice presente en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos. También es el autor del libro Cómo jubilarse a los 40, donde vamos a hablar un poco de eso y cuál es el concepto detrás de ese título tan polémico. Y también es uno de los fundadores de Sinergia Cowork, el cowork que marcó tendencia y abrió este mercado en Uruguay, en Montevideo, hace ya un par de años atrás. Además, es alguien con el que hemos conversado muchas veces, en muchas ocasiones, sobre el presente, sobre el futuro, y no quería dejar pasar la oportunidad para invitarlo a esta tercera audiencia del Misterio del Futuro para conversar sobre el mundo de los viajes, la industria del turismo post-pandemia, ver las oportunidades de negocio que hay ahí y analizar las estrategias de los países de cara a captar más turistas y sus estrategias nacionales de turismo, tomando el ejemplo de Uruguay, pero del que creo muchos países latinoamericanos también pueden aprender. Sin más, los invito a disfrutar esta muy entretenida charla con Fede Labaña en la audiencia número 3 del Ministerio del Futuro. Y quiero además recomendarles en el capítulo de hoy, si ustedes consideran que tienen que mejorar cómo gestionan sus finanzas personales, si consideran que no tienen muy claro en qué están gastando o cómo podrían hacer rendir mejor su dinero, les recomiendo que prueben de forma gratuita Dinta, tu entrenador financiero personal. Dinta es una solución que con la ayuda de inteligencia artificial facilita de forma extrema el registro de sus gastos, ya sea simplemente sacando una foto o con un audio, lo categoriza automáticamente y les arma un reporte para tener muy claro en cualquier momento en qué van gastando, ver oportunidades de ahorro y un par de beneficios más que les permitirán aumentar la seguridad financiera y eliminar esa ansiedad que podemos tener en el momento. Les cuento que esto es algo, para ser súper transparente también con ustedes, es algo en el que estoy involucrado, que lo creamos con un par de socios. ¿Y saben por qué? Porque lo necesitaba, porque consideraba que esas cosas que les contaba al comienzo era un problema que yo tenía y por eso dije, bueno, voy a buscar una solución. No encontré una que fuera fácil de usar y tan poderosa como lo que creo que logramos construir con Dinta. Así que los invito a que lo prueben de forma gratuita y después me cuentan. Para probarlo van a dinta.ai y lo pueden empezar a usar de forma gratuita desde su WhatsApp. Bueno, Fede, bienvenido a esta audiencia del Ministerio del Futuro. Muchas cosas para conversar. Yo sé que por un lado podemos arrancar a hablar de turismo, tu experiencia de viajes, emprendiendo en esa parte, pero tampoco puedo dejar por fuera el libro con ese título tan llamativo de Cómo jubilarse a los 40, que sé que vienen con algunas mentiras, ahora vas a contar un poco por ese lado. Pero si querés, me gustaría disparar la discusión. Vamos a terminar hablando del futuro, por algo también es este espacio que generamos. Pero me gustaría arrancar la discusión para disparar por qué surgió el libro y cuál fue la motivación. Después de tu carrera, que ya la audiencia la conoce, ¿cuál fue el disparador para querer compartir eso? Bien, buenísimo. A ver, gracias por la invitación. Primero me gusta lo del Ministerio del Futuro, tal vez aspira a algún ministerio en el futuro, entonces es bueno. A ver, lo del libro, siempre digo que tú tienes como dos motivaciones o incluso dos tipos de público objetivo del libro. Uno es inspirar a quienes quieran emprender o quienes estén buscando un cambio de vida. No solamente, yo digo que es un libro no solo para emprendedores, si bien tiene una historia emprendedora y hablo bastante del tema, también hablo de muchas decisiones que en mi vida fui tomando para salir de determinada zona de confort y que me generaron ese futuro que yo quería para mí, estar donde quiero estar. Que no es el éxito ni empresarial ni nada, sino es realmente sentirte bien contigo mismo, con que te animaste a hacer las cosas que tenías ganas de hacer, etc. Entonces, es un libro que busca inspirar, eso claramente. Busca inspirar a ese público, pero también busca inspirar a un público que de repente sí logró una cantidad de objetivos, ¿no? Laborales, empresariales, económicos, y que tal vez lo que le falta es que alguien le explique un poco más o le cuente un poco más que toca devolver, ¿no? Que toca devolver a la sociedad, que mucho de lo que logramos, si bien hay gran mérito de todo lo que hacemos, mucho también tiene que ver con determinada suerte
que hemos tenido en la vida y suerte del punto de partida en que salimos, ¿no? De que hay mucha gente que no sale del mismo punto de partida. Entonces, yo me siento como que tengo la necesidad de devolver, hablo un poco de jubilarme tal vez de esta vida emprendedora para seguir emprendiendo, pero en temáticas sociales, en impacto social. Entonces, me gustaría también a un público ya más maduro, laboral o empresarialmente, inspirarlo en eso. Entonces creo que esa es una de las motivaciones principales del libro, es inspirar en esas dos ramas. Ahí hay una frase que usamos bastante acá como para también disparar la discusión, y que es, creo que es un escritor de ciencia ficción que dijo: el futuro ya está acá, solo que está mal distribuido. Y uno piensa a nivel futuro, bueno, esas oportunidades que se generan, que uno las puede tener o no. Pero vos dijiste algo que me gustaría usarlo para refrasear, que muchos tienen, o la suerte ya está, solo que está mal distribuido. Algunos tienen más o menos suerte para avanzar en su vida según el punto de partida. Digo, quiero entender un poquito más de eso. ¿Dónde lo viste vos? Esto es como cuando uno tiene un problema, sobre todo se habla mucho de las adicciones, ¿no? Que dice que lo primero es reconocerlo. Lo primero es reconocer que somos una cantidad de personas que tenemos o que hemos tenido suerte. Suerte de vuelta de donde nacimos, en la situación que nacimos. Vos lo dijiste, me acuerdo una vez presentando el libro conmigo, partimos de la base de que somos hombres blancos en determinada, o sea, una cantidad de ventaja respecto a otros géneros, a otras razas, una cantidad de cosas. Hay que ser realista y agradecido. A ver, agradecido con el punto de partida, que lamentablemente debería ser igual para todos, pero no lo es. Entonces, cuando uno reconoce primero eso, lo primero es reconocerlo, después empieza a ser más agradecido. Porque si vos te crees que todo lo que hiciste es mérito tuyo, es porque vos la peleaste, pues sí, un crack, y tendés a ser menos agradecido. Cuando reconoces que te pasaron cosas por suerte, empezás a ser más agradecido y ahí te toca un poco más esa sensación de devolver. Más allá del punto de partida, que ya lo reconoces y creo que lo contaste bien, ¿dónde viste el papel de la suerte en tu carrera? Ahora, yo en el libro lo hablo bastante, incluso tengo un capítulo que hablo de la suerte y la serendipia, ¿no? Que la serendipia son como esos hallazgos afortunados que te suceden, pero porque estás haciendo otra cosa, ¿no? El estar haciendo. Yo creo que, bueno, insisto, ya desde donde uno nace y demás, yo tomé decisiones en mi vida arriesgadas o que salían, digamos, de la zona de confort, pero que después tuve suerte, me salieron bien, podían haber salido mal también. Y lo cuento un poco en mi historia de vida. Algunas obviamente salieron mal, pero la gran mayoría salieron bien. Tomé la decisión, fui con ella, o sea, a pesar de que muchas veces estuve a punto de tirar la toalla, perseveré, ¿no? Seguí, continué y después terminaron saliendo bien. Doy varios ejemplos en el libro, pero no sé. Bueno, laboralmente, por ejemplo, con los hostels, ¿no? Yo hace 20 años, cuando fui a abrir el primer hostel, nadie sabía lo que era un hostel, nadie creía que eso era, cuando le explicaba que eso fuera para Uruguay, que eso acá iba a funcionar, nadie me quería alquilar una casa para un hostel, pero cuando le explicaba de qué se trataba, chicos y chicas jóvenes que no se conocen viviendo juntos en la misma habitación, obviamente todo el mundo pensaba que eso iba a ser un relajo y no me quería. Y yo perseveré durante 1 año y medio y se me cayeron en el camino una cantidad de casas y posibilidades y todo el mundo me decía, no, esto no es para acá, no es para acá. Y estuve a punto de tirar la toalla varias veces, pero algo me decía que sí y algo me decía continuar y perseverar. Y después pasó que en el momento tal vez menos pensado se cruzó, no voy a hacer la anécdota larga acá, pero la cuento en el libro, pero se cruzó una persona en un momento donde yo estaba casualmente mirando una vidriera y aparece una persona a preguntarme si estoy buscando para alquilar una casa. Y le dije que sí, pero que no era ese espacio. Y me dice, pero tengo otra casa, te puede interesar. Y esa terminó siendo el lugar perfecto. Y en un mes terminé abriendo el hotel cuando ya era el último momento. Entonces hubo suerte, hubo serendipia. Yo estaba haciendo algo para que pase. Y bueno, y de esas tengo 1000 en la vida. Y creo que a todos, si nos ponemos a analizar, que es lo que me pasa mucho con el libro y con los lectores, que se sienten muy identificados, porque digo, a mí también me pasaron muchas historias de estas. A veces la diferencia es cuando la sabes aprovechar y no la dejas pasar la oportunidad, o cuando haces un intento más. Yo insto mucho a hacer ese intento más, hablando de decir, hasta acá llegué, voy a renunciar. Si no, ¿sabes qué? Voy a hacer una más. Y en una de esas más,
sucede. La suerte, el destino, la serendipia, siempre Grabas. Ese fue el primer hostel. ¿Y hoy cuántos tienen? Hoy tenemos 23 hostels en 7 países. ¿En cuáles? Está de norte a sur, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina. Creo que no olvidé ninguno. No sé por qué nos pasa eso, ¿no? Que cuando contamos que vamos a mí pasa cuando me voy de viaje, arranco a hacer como si tuviera el mapa de arriba. Acá. Y lamentablemente nos ponen el mapa que el norte está arriba y empezás por ahí. Obviamente, y arrancás así. Y la otra persona no entiende nada, nos sirve a nosotros de ayuda de memoria. No, como contar a la audiencia, el otro día nos pasó algo divertido, que yo veo que estabas en un hostel en Perú, que estaban remodelándolo, no sé si iban a abrir un nuevo ahora del viajero. Y yo digo, pará, pero ese dónde, en Cusco era. ¿Ese dónde es? Yo conozco ese patio. Y yo había ido con amigos hace 5 años a ese hostel, nomás que era otra marca, otra empresa, y ahora ustedes habían comprado un local y creando y armando el viajero de Cusco. Nos asociamos con esa cadena de hostel que se llama Cocopelli, que ya existía. Y bueno, las cosas de la pandemia también, ¿no? O sea, a nosotros, la industria del turismo, o sea, y después hablaremos del futuro del turismo y demás, pero nosotros, obviamente, como a todo lo que trabajamos en turismo, nos liquidó. O sea, tenemos un año y pico literalmente cerrado, ¿no? Sin oportunidad de nada y tratando de buscarle una vuelta. Muchos no sobrevivieron muchos negocios no sobrevivieron a la pandemia. Los que sobrevivimos, tal vez después encontramos oportunidades. Esta cadena peruana casi no sobreviví y, digamos, tuvo que salir a buscar un socio porque si no tenían que cerrar, y nosotros que habíamos podido lograr mantenernos, pudimos de repente hacer una adquisición ahí que en otro momento pre-pandemia no lo habríamos hecho porque no hubieran estado interesados en vender ni demás. Como toda la vida, ¿viste? A veces en los momentos malos pensás que se te viene el mundo abajo y después salís y terminás viendo que eso generó más oportunidades de las que hubieras tenido. Es así. Yo digo en el libro con otros ejemplos, cuando la gente que se queda sin trabajo, que lo echan de un trabajo en el cual no estaba bien, estaba mal, y piensa que después que te echan o cierran la empresa es el fin del mundo, y después se dan cuenta que es lo mejor que le pasó porque gracias a eso pudieron hacer otra cosa, conseguir otro trabajo que realmente les gusta, los desafía, les encanta, y nunca se hubieran animado si no pasaba esa catástrofe que después terminó siendo muy buena. Entonces yo creo que también en los momentos, viste, malos o cuando pasan las cosas, me dice, ¿por qué me está pasando esto? Hay que tratar de ver que puede haber una oportunidad, puede haber algo mejor después. ¿Eso que pasó fue algo que se dio en común en el sector post-pandemia? Sí. De merging, de adquisiciones. Sí, eso pasó mucho, no solamente en la industria nuestra, más de los hostels, sino a nivel de cadenas hoteleras, bueno, hoteles que en realidad que también se achicaron y que empezaron a dejar propiedades que ya de repente no eran tan rentables pre-pandemia, y ahora la pandemia aprovecharon para cortar la oportunidad. Por eso que a esta industria del turismo le ha costado y le viene costando reactivarse, porque es muy difícil después que vos... esto no es, yo siempre digo, no es una fábrica que hace productos, que subís una llave y las máquinas vuelven a hacer la misma cantidad de productos que hacías antes. En esto, cuando vos cerraste, cuando vos bajaste, cuando vos cerraste propiedades, las abandonaste, despediste una cantidad de empleados, contratar empleados nuevos, capacitar, se ve mucho a nivel de las aerolíneas, ¿no? De la conectividad aérea. No se ha llegado todavía a los niveles de conectividad de vuelos que había en el 2019. ¿Por qué? Porque las compañías cesaron una cantidad de personal, pararon una cantidad de aviones, y cuando empezaron a volar, o sea, contratar personal nuevo, capacitar, etcétera, lleva mucho tiempo, y por eso nos vemos como clientes que los vuelos son caros. Pero bueno, hablábamos hoy contigo off the record más temprano de lo que cuesta viajar a Europa, y hoy cuesta casi el doble de lo que costaba de repente pre-pandemia, ¿no? Y eso es porque obviamente hay menos conectividad. Sí. Y ahora están en 7 países. ¿Cómo ves la situación? Si querés, digo, te da un panorama a nivel regional, continental, de cómo está el turismo, cómo se ha reinventado o revitalizado luego de la pandemia. Decís que todavía no están llegando a los niveles pre-pandemia en muchos sectores dentro de la industria. ¿Cómo ves y cómo se diferencian los mercados en los que están ustedes?
Mira, a nivel general, lo que pasó en el 22 es que hubo un efecto rebote muy fuerte de la pandemia, o sea, de la gente saliendo a viajar desesperadamente de vuelta, o mucha gente que había cancelado y que tenía sus vuelos, sus pasajes o sus reservas pospuestas y que la empezaron a utilizar en el 21, en el 22. Entonces el 22 fue un año de rebote fuertísimo, fue un año que hasta récord, te diría, en muchos lugares, sobre todo los que estaban mejor conectados. Los que más rápidamente se reconectaron a nivel aéreo, marítimo, lo que fuera, de que la gente pudiera llegar, fueron los que tuvieron récord. Ejemplo, Colombia, ¿no? Colombia tuvo un año récord el 22 porque se había reconectado muy rápido. Argentina, que se había recontra desconectado y que sigue desconectada porque el gobierno actual siempre tuvo una política más de apoyar a una aerolínea local de bandera y no abrir tanto, se vio afectado porque la gente no tiene cómo llegar. Pero hubo un rebote muy fuerte en el 22 y ahora en el 23 hubo una caída porque según cesó, ¿no? Y está pasando esto que te decía antes, los vuelos no son baratos, o hay lugares y regiones que sí, que tienen vuelos baratos y otras que los tienen más caros, o sea, se está como reconfigurando todo eso, entonces volvió a haber una bajada. Y esto lleva tiempo, esto lleva tiempo. En la pregunta en cuanto a las zonas y las regiones, acá lo que nos pasa en Latinoamérica es que somos un continente muy inestable a nivel político. Entonces, y eso afecta mucho el turismo. ¿En qué sentido? Lo que pasó a fines del año pasado en Perú, ¿no? Con la caída de Castillo y demás, y todo el movimiento social que hubo en Perú, cerró el país, lo desconectó de vuelta. Entonces, Perú, que es un país súper turístico, de los más turísticos de Latinoamérica, y que venía recuperando muy bien, de golpe se cayó. Y de vuelta, esto no prendes el switch y empieza a funcionar de vuelta. Después que se cayó y que las aerolíneas dejaron de volar, que la gente se asustó, porque el turista, vos ves las noticias y ves manifestaciones, ves quema de autos, muertos y demás, vos no vas a esos lugares. De repente no ves, yo estuve en Perú en esa época y, a ver, a mí no me pasaba nada. Viven millones de habitantes ahí y demás, pero el turista, vos no querés ir a lugares conflictivos y demás. Pasó lo mismo después en Ecuador, ¿no? Argentina, ni que hablar, que tiene una situación política. O sea, en Colombia, no el año pasado, pero antes, cuando había habido unas manifestaciones muy fuertes y demás, y todo eso te tranca. La gente de golpe deja, suspende, se paraliza los vuelos. América Latina tiene, para mí, la principal contra que tiene a nivel turístico, porque no tenemos grandes problemas medioambientales, digamos, de terremotos, de tsunamis, no hay una problemática de guerra o conflicto y demás. La problemática es esa inestabilidad política que genera movimiento que al turista no le gusta ir a un lugar. Salió en todas las noticias que en Perú, en el Machu Picchu, que habían quedado varados cientos de turistas extranjeros que no podían salir y que prácticamente no tenían ya ni agua y recursos. Entonces, esas noticias después se agrandan a nivel mundial y demás. Eso creo que es la principal contra que tiene nuestro... Y eso decir que nos jode a nivel región. Por ejemplo, cuando estudiante, cuando no sé, el turista chino, europeo, estadounidense está pensando hacia dónde ir, capaz ahora se te va a un sudeste asiático en lugar de venirte a una playa de Colombia. Siempre como regiones, por ejemplo, competimos con el sudeste asiático, ¿no? Porque yo conozco obviamente mucho más del turismo joven, más mochilero, que es el que te puedo hablar más, que son regiones que los jóvenes buscan. ¿Por qué? Porque tienen todo el atractivo geográfico, con playas, con buen ambiente, y porque son baratas, ¿no? Entonces, viajar en Europa es mucho más caro. Entonces siempre competimos. En un momento los problemas climáticos, digamos, de los tsunamis y demás, afectaron mucho al sudeste asiático. Mucha gente dijo, no, yo ya no voy porque mirá, si me agarro un tsunami, o sea, tenés ese riesgo. Y Sudamérica se vio beneficiada por eso. Ahora la inestabilidad política va en contra y de repente la gente elige ese otro destino u otros que puedan ir surgiendo, ¿no? Claro. Es parte de lo que, bueno, tampoco como lo podemos solucionar como una política de turismo regional, porque esas inestabilidades políticas nadie las quiere, pero a todos les pasan. Sí, sí. Entonces, ya de por sí el turismo es una industria muy cíclica. Creo que principalmente la principal contra de nuestra región es claramente esa, la inestabilidad política. ¿Y Uruguay?
¿Qué pasa con Uruguay en ese entorno? Uruguay es el único políticamente estable, ¿no? De los pobres. Claro, pero ahí sí que es, ahí me pasa algo, yo un momento que no guardo que lo hablaba capaz quedaba yo mal parado diciéndolo, pero a mí me parece, y no sé a ver qué pensás vos, me parece muy mala la estrategia de Uruguay a nivel internacional de que nuestro eslogan sea, por ejemplo, Uruguay natural. Es algo que traemos desde la época de que Pedro Bordaberry era ministro de Turismo y tratamos de posicionarnos como Uruguay natural cuando es el país creo que tiene hasta menos atractivo turístico en la vuelta a nivel natural. Digo, cualquier país que anda a la vuelta tiene mejores paisajes, tiene mejores atractivos para quien está buscando un turismo natural. Creo que tenemos otra beta para diferenciarnos, pero ir a competir justamente a esa cancha, se lo llama a términos futboleros, arrancamos perdiendo 2-3-0, cuando nos arrancan a comparar con Argentina, que lo tenemos al lado, o Brasil, que lo tenemos arriba. Soy totalmente. Entonces, ¿cómo podemos destacarnos en este entorno? A ver, dos temas. Uno, antes de hablar de Uruguay natural y la marca país, que para mí es uno de los temas clave, ¿no? O sea, uno de los 3 ejes claves que Uruguay necesitaría para mejorar la industria turística. Y previo a eso, lo que te decía el tema de la inestabilidad política, más Uruguay, podríamos decir que en eso es el diferente, ¿no? Es una isla dentro de América del Sur a nivel de estabilidad política. Pero estamos en una región y nadie es mucho, pero digo, la gran mayoría del turismo extranjero no regional no viene directo a Uruguay. Viene a Uruguay porque vino a Argentina, porque vino a Brasil, porque vino a recorrer Sudamérica. Yo siempre lo comparo con Bélgica, ¿no? Vos no vas a Europa a Bélgica. Vos vas a Europa a conocer Italia, España, Francia, y porque estás en Francia vas a Bélgica, que es un país precioso y es divino, pero no vas especialmente. Uruguay es lo mismo, ¿no? Uruguay depende porque la gente venga a Sudamérica y sobre todo al cono sur, principalmente Argentina y Buenos Aires, que es la París de Sudamérica, que tiene ese atractivo. Pero necesitamos que venga ese público extrarregional para que venga, para que Uruguay reciba turismo. Entonces somos dependientes de que los vecinos hagan bien la tarea. Eso por un lado. Yendo al tema de marca país, para mí también es un tema clave. Para mí es uno de los, de vuelta, 3 ejes que se necesitarían para mejorar el turismo, y ahí sí hablamos del futuro del turismo, y que yo plantearía. Y el primero es eso, marca país. O sea, vos tenés que tener algo que te identifique. Y yo no digo que el eslogan Uruguay natural sea malo. Lo que digo es que no tiene sustento o que no se le explica. Porque mismo nosotros como uruguayos, cuando el no es ¿por qué Uruguay natural? ¿Cuál es el motivo del Uruguay natural? Nos cuesta hasta explicarlo o defenderlo. De repente con otro contexto, ese mismo eslogan, creo que se habló incluso cuando hubo cambio de gobierno, este último cambio de gobierno, si se iba a mantener el Uruguay natural y no, y había voces encontradas, pero bueno, lo que sí necesitas crear es una marca país, que la gente te identifique claramente por qué va a ir a ese destino, qué tiene ese destino para ofrecer que sea la característica de ese destino. El ejemplo que pongo y que lo viví en carne propia, porque yo me fui a abrir hostels en Colombia en el 2009, cuando Colombia recién volvía a intentar abrirse turísticamente al mundo. O sea, Colombia había pasado por un conflicto interno brutal, que recién ahí, a principios del 2000, o más por ahí 2008, 7, 8, empieza a recibir turismo muy de a poco, y ellos hacen unas campañas brutales con muy buenos eslóganes, no es el eslogan solo, sino todo lo que la campaña implicaba, que me acuerdo, la primera era Colombia es pasión. Esa fue la primera campaña de Colombia, y que te mostraba un poco eso, que lo que vos ibas a vivir en Colombia, ¿no? Ese pueblo apasionado que te iba a recibir con una alegría que es muy real del colombiano, y esa... después, que creo que fue el mejor eslogan de todos y la mejor campaña que todo el mundo recuerda, es Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Salieron de ese estigma de país riesgoso o peligroso para mostrar que el extranjero, y que muchos se estaban radicando en Colombia y poniendo negocios y queriendo vivir porque realmente es un país increíble. Y después, bueno, ya ahora creo que la última campaña es Colombia realismo mágico, y ya apuntan asociado a todo lo de García Márquez y otra cosa. Entonces lo han hecho muy bien y han tenido una coherencia y una continuidad de mostrar cosas del país súper interesante. Uruguay
de ese punto de vista, generó un eslogan. Nada más. Entonces, ahí hay mucho para vos posicionarte como marca de país de verdad. ¿Y los otros dos? Viste que te dejé que me preguntara, para que estés atento. Los otros dos son, si fuera ministro, ya que estamos en el ministerio, Claro, el programa del ministerio, conectividad. O sea, vos necesitas... Eso lo marcabas como un factor clave antes en el desarrollo de los mercados. Clave. O sea, la verdad, vos necesitas conectividad. Necesitas que la gente pueda llegar. O sea, pueda llegar y pueda llegar de una manera económica. Eso te iba a preguntar. Cuando hablamos de conectividad estamos hablando de frecuencia y precio. Sí, son los dos motivos. O sea, y hay destinos que se convierten en destinos gracias a la conectividad. Gracias a que hay un pasaje barato, vos de repente estás buscando y te vas a un destino que de repente ni habías escuchado hablar, ¿no? Porque justo hay una oferta. Sí. ¿No? Y hay aerolíneas, y por eso los países invierten en eso, invierten en que las aerolíneas vengan y que den a conocer y que necesitas conectividad. Y no solo aérea, ¿no? Aérea ni que hablar, pero también conectividad marítima y terrestre, que son las formas de conectividad actuales. Yo creo que en la marítima también hay muchísimo para hacer, porque venimos de casi un monopolio, ahora oligopolio con dos compañías, pero necesitamos abrir mucho más ese juego para que realmente sea barato, atractivo, etcétera, venir por mar Uruguay. Bueno, el terrestre lo mismo, mayor conectividad, frecuencia con los países vecinos. La aérea lo que te trae gente de más lejos, de otras regiones. Tenés que trabajar mucho en eso y apostar a el doble de conectividad a la que tenemos hoy en día. Por ejemplo, necesitarías una política de conectividad muy fuerte. Y tercero, el turismo interno. Uruguay, en la pandemia hubo un boom de turismo interno, que obviamente es difícil mantenerlo cuando Argentina tiene una situación cambiaria como la que tiene hoy en día. Y hoy lo vemos, y los que estamos en turismo hemos visto que este año ha sido a nivel de turismo interno pésimo, porque los uruguayos que fueron a Argentina de manada, y con razón, ¿no? Esto que acá, digo, ya está. Sí. Todo está bien. Pero más allá de estas situaciones puntuales, no ha habido nunca, desde mi punto de vista, políticas reales para generar una cultura de turismo interno. Desde mi punto de vista, el uruguayo no tiene cultura de turismo interno. A mí me ha tocado, aparte de viajar mucho, vivir en otros países, donde la gente, yo viví unos años en Madrid, y la gente los fines de semana se va a algún lado. O sea, por más que Madrid ofrece 1000 cosas, o sea, es cultural. Se van a la sierra, se van a la playa, se toman un avión a otra región de España o a otro país, pero hace mucho turismo interno dentro de España, ¿no? Se te llevan las low cost y demás. Porque hay una cultura. O sea, para ellos es así, es natural. A mí me pasó una cortita, estando en Madrid el fin del año pasado, hablando con alguien que estamos haciendo negocios ahí. Me dice, sí, nosotros ahora que estaba Oigo, no me acuerdo, una línea de tren nueva de alta velocidad. Me dice, te vas a Valencia en 2 horas, te comes una paella y te volvés. Pero era alguien que había hecho eso el fin de semana pasado, pero hasta por el día, que se había ido a comer una paella con amigos y se tomó el último tren de la noche y le había salido, no sé si 20 euros, la ida y vuelta. Es que es cultural. O sea, después, obviamente, todos esos incentivos de que haya pasaje barato, etcétera, es parte de lo que genera también esa cultura. Pero es cultural. Claro. El uruguayo, a ver, nos ha pasado a nosotros, vos sos un par de generaciones más chicas que yo, pero seguramente te pasará igual con tus amigos, de que en general los fines de semana no tenemos la cultura. Che, este fin de semana, ¿para dónde nos vamos? Vámonos a Colonia, vámonos a Salto, vámonos Generalmente si te vas para afuera es más en verano, cuando hace calorcito, y generalmente vas a la casa de alguno que tiene casa afuera. O sea, no es cultural para nosotros los fines de semana irnos a algún lado, salvo que tengas casa, salvo que seas del interior y vayas a ver a tu familia. No hay como una cultura de los tenemos que ir a algún lado. Y esa cultura se genera. O sea, y no se genera con spots solamente, que para mí es lo que han hecho todos los ministerios de turismo durante años, de un muy buen spot de Uruguay en vacaciones de julio, viví tu país, un spot. O sea, es mucho más allá de eso, hacer campaña, vos lo sabés, o sea, generar un cambio de conciencia en la gente,
es otro tipo de estrategia que hacer un lindo spot y nada más. Bueno, convences a alguien solamente con unos segundos de aviso en algún lado. Ese cambio cultural se genera de otra manera, que podríamos hablar ahora de cuáles serían las estrategias, pero sí es un punto que Uruguay necesitaría volver a lo que pasó en la pandemia, de que la gente por necesidad empezó a salir más a Uruguay. 3 cosas entonces: desarrollo marca país, aumento de conectividad y desarrollo del turismo interno. Perfecto. Esos serían mis 3 propuestas. Primeras para arrancar, pero después hay mucho para hacer. Vos sabés que si querés te agrego otra y ya nos vamos a la pregunta final. Yo sé lo que, por ejemplo, admiro mucho a los estadounidenses es que en Nueva York, por ejemplo, te meten en una esquina un cartel de Love con la L, la O, la B, la V y la E en rojo, y ya tenés un spot donde tenés 1 millón de fotos por año. Y te lo hicieron en una esquina donde no había nada, y decís, eso se puede hacer acá. Para mí hay también un tema de creatividad, de chispa en otros lugares, de generar atracciones turísticas donde no las hay. Acá creo, capaz lo arrancamos a ver con el cartel de Montevideo, por ponerte un ejemplo, pero que hoy es un spot donde no había nada. A ver, había una vista hermosa, pero toda la gente ahora va y se saca fotos y creo que se está trabajando bien. Pero que nos falta mucho para eso, hasta para plantearnos crear lugares atractivos. O como la historia de Punta Cana, que no había nada, era un entorno natural hermoso obviamente, pero se creó desde cero. Hay mucho también para trabajar ahí. Creo que en Uruguay. Estaría dentro del bloque del turismo interno, ¿no? O sea, sería decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para generarlo y qué atractivos tenemos que generar nuevos, innovadores, imaginativos? ¿Y cómo ayudamos al privado? Porque no puede depender solo del privado que armó algo muy bueno en Rincón del Bonete, no sé, en X lugar y que armó algo bueno, porque al privado le cuesta muchísimo promocionarse, publicitarse, de repente tiene una propuesta policial, pero necesita del Estado, de una política, y pará, si vas a armar algo de esto, yo te voy a ayudar. No, y sobre todo eso, capaz, cosas de que, no sé, proyectos distintos en lugares que no están explotados, que hayan apoyo en el tema de promoción, para ayudar a llevar a la gente, digo, hay como cosas ahí que podía dar. Ese es el bloque. Total. Y ahí es como que muchas cosas para hacer, desde comunicación a innovación, a propuestas diferentes, por eso así. Es un tema, digo, sigue siendo una de las industrias principales económicas de Uruguay, y tiene mucho para desarrollarte ahí. Siempre se ha dicho, no me manejo el número, pero siempre ha dicho que la segunda industria del país y la que más se intentría. Bueno, ahí voy, y con eso quería cerrar, un poco para cerrar y reflexionar sobre los 2 caminos que estamos hablando hoy. Por un lado, decías la motivación del libro y de cómo algunos tienen la suerte, otros no, salen de distintos puntos de partida, y cómo quienes han tenido la suerte pueden devolverla a la sociedad para también ayudar a otros, que es un poco lo que buscas inspirar. Y por otro lado, todo lo que nos falta desarrollar como a la industria turística. Y ahí yo me pregunto si no es la industria turística una buena herramienta para dar más oportunidades a muchas personas que hoy se están quedando fuera. Incluso pensando lo que es el futuro del trabajo con este riesgo de automatización de tantos empleos, donde no será una industria con tierra fértil para que se reconstruyan y se reconviertan muchas profesiones. Para mí, claramente, es una de las industrias donde más se puede insertar la gente a trabajar, donde más mano humana se necesita, porque la gente sigue buscando ese trato humano, porque al también haber más ocio y más tiempo libre, va a haber más viajes, ¿no? Si vamos tendiendo a trabajar menos o a trabajos de más calidad, incluso, y al tema de la famosa renta universal, lo que sea, la gente va a tener que hacer cosas, y parte de lo que va a hacer es viajar, entonces es conocer lugares, entonces es un rubro donde me parece que siempre va a haber posibilidad de trabajo y donde lo humano prima. Por más que lo tecnológico ayuda a acelerar algunos tiempos, de cuando vamos a tomarnos un avión, el check-in lo llevamos en el celular y ya hay menos gente atendiendo en el mostrador, pero de repente no era un trabajo de calidad que nos importe. Sí nos importe quién nos atiende en el avión, o quién nos atiende en el hotel, en el hostal, en la posada, etcétera, quién nos hace el tour. Eso sí nos importa, esa calidad. Entonces, es por ahí, en el restaurante, es por ahí que el trabajo humano de calidad y demás es importante, y va a seguir habiendo calidad laboral. Hay hoteles, yo he visto hoteles en Japón donde no ves una persona y donde atienden todo el tiempo robot. Puede ser divertido, innovador, y puede haber un público que eso le guste. A mí me gustaría ir para verlo una vez. No sé si, seguramente no va a ser lo que voy a querer siempre. No voy a querer que me atienda alguien local, que me cuente, que hable otro idioma. Entonces yo creo que sí, que claramente en el futuro
laboral que va mucho también enfocado en tema de las industrias de negocio, porque la gente va tendiendo a tener más tiempo libre y demás. El viaje y el turismo tiene que estar, por eso que hay que darle mucha importancia y también importancia a la capacitación, ¿no? Y también es parte del diferencial que uno como país puede Creo que dar. está asociado a eso, a definir esa estrategia como país y pensando en tendencias y lo que va a ser fuerte en 5, 10, 15 años. Y sin duda la industria del placer y del turismo, digo, va a ser fuerte, vamos a tener cada vez más tiempo libre. Ese ejemplo también, ¿no? A mí yo siempre digo que hay que copiar de los mejores. Obviamente hay otros países que lo han hecho, que han hecho cosas muy buenas, que uno puede copiar esas tendencias y con cuál te quiero identificar más. Uruguay, como decía, de repente a nivel de recursos naturales, si bien tenemos un país precioso con muchas cosas, te comparás con otros países, Colombia, que tiene montaña, mar, diferentes tipos de mares, desierto, selva, tenemos menos cosas, pero y a nivel de gente, Colombia tiene un pueblo muy extrovertido, muy simpático, pero nosotros también tenemos en nuestra gente, en nuestro pueblo, una cantidad de fortaleza, gente muy bien preparada, mucho más, a mí es más fácil conseguir gente más preparada de repente acá que en otros lugares. Entonces, eso hay que explotarlo y tiene que ser parte de nuestro diferencial como marca país, porque no es menor el cómo te atiendan y quién te atiende. Eso, el que va a viajar lo tiene mucho en cuenta, ¿no? Es parte de lo que buscas en un lugar, no solamente ver la magnificencia del lugar, sino la atención, la calidez y la preparación de la gente que te atiende. Totalmente. La última cortita, ya pensando al futuro, si tuvieras que emprender ahora en la industria, ¿qué harías? En la industria, bueno, lo que pasa es que yo creo que te contaba antes, me siento fuera afuera no, estoy tratando de no enfocarme en emprendimiento y en nuevos negocios, ¿no? Quiero emprender a nivel social, quiero tratar de transmitir eso, de que busquemos emprendimientos con impacto social. Eso es lo que quiero transmitir y ese quiero que sea mi foco, y cuando me junte con emprendedores a hablar de sus emprendimientos, sus futuros emprendimientos, a preguntarles, a ver, bueno, ¿y qué tanto está impactando tu emprendimiento a un mundo mejor? No sé, que es una buena idea. A colaborar o traer a gente del mundo empresarial o emprendedor a colaborar en organizaciones sociales sin fines de lucro, que falta talento. Por eso que la verdad que no he estado pensando mucho en nuevos emprendimientos, tal vez en la industria de los viajes. Me gustaría algo ya más de viajes target para mí actual, de mí. Siempre estuve muy en el nicho mochilero más joven, me gustaría un nicho de viaje más. Hoy ya cambiaste la mochila por la valija de rodillas. Sí, me gustaría hacer otro tipo de viajes que para mí sean más interesantes, ¿no? Con más. No el típico viaje con el guía turístico que te muestra 3, 4 cosas local, sino entrar más en profundidad en la cultura local y la historia más profunda de los lugares, que es lo que a mí ahora me está apasionando. Pero hay un nicho chico, pero que tal vez le guste, bueno, en algún momento en la industria de los viajes pueda incursionar en tratar de hacer algo. Pero todavía hay muchos nichos para desarrollar. Sí, en la industria. Claramente, aparte esto es muy variable, por suerte el público va buscando siempre cosas diferentes y va cambiando, y hay muchos. Es una industria que se renueva constantemente. Bueno, eso está buenísimo. Fede, muchísimas gracias. Espero que la industria te tenga jugando un rol importante en el futuro en Uruguay, que nos vamos a beneficiar. Y no sé si algo más que quieras dejar antes de cerrar. No, nada, agradecerte, está buenísimo el espacio y la idea de pensar en el futuro, que tenemos que hacerlo, es interesante, yo intento pensar, y nada, el mensaje sería ese, el que dije antes, a todos los que estén pensando en su trabajo, en su emprendimiento, siempre piensen qué están dejando para que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Porque a veces todos vivimos corriendo, trabajando, haciendo una cantidad de cosas, y no nos da el tiempo, y creo que está bueno por lo menos ir metiendo ese bichito, ir pasándonos a dedicar un poquito más de tiempo a generar un mundo un poquito mejor. Tremenda, Fede, gracias. Nos quedamos con esa tarea. Gusto.